Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Si por favor se pueden poner de pie, por favor. Y vamos a abrir el libro de Éxodo. Éxodo 3. Éxodo 3, el versículo 14, por favor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Vamos a orar. Padre Santo, sabemos que tú estás en todo lugar, Señor, que tu Espíritu Santo tú lo dejaste para que nos llevara a toda verdad. Pedimos hoy, Señor, que tú nos hables a través de la palabra, que seas tú hablando, utilizando este vaso de barro, Señor, para llevar tu mensaje a cada uno de los que necesitamos de ti. Háblanos a nuestros corazones para que lo podamos poner por obra y que sea agradable ante tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a hablar sobre el yo soy. Yo soy el que soy. Amén. El tetragramatón. No sé si ha escuchado esa palabra antes, un poquito difícil de pronunciar, que es la letra Y, la H, la W y la H. Ese es como lo expresa en los judíos, amén, en el hebreo. Cuando usted lee esas palabras en estos versículos que dice yo soy el que soy, es la Y, la H, la W y la H. Es un término, son cuatro consonantes, y lo cual muchas personas, muchos que tradujeron la Biblia, los judíos, en sí la mayoría de los judíos no les gusta ni siquiera pronunciar estas palabras, estas cuatro consonantes. ¿Por qué? Porque tienen miedo a decirlo mal, tienen miedo a que se diga de una forma la cual va a ofender a nuestro Dios que está en los cielos. Entonces es una combinación de estas consonantes en las cuales ha servido de mucha controversia en que cómo se debe de decir el nombre de Dios. Y no solo controversia, sino que se ha usado en varias ocasiones de diferente manera. Por ejemplo, al principio en la Septuaginta se usaba la palabra esta cuando se menciona YHWH. En la Septuaginta de primero se tradujo como Jehová. En otras versiones, ya que los judíos, el problema de los judíos era que ellos no querían agregarle vocales para que no se escuchara o trataran de decir cosas que no debían. Pero para entregarle la palabra al pueblo, a la gente, a los gentiles, tenía que haber alguna forma de cómo entender esas palabras, esas cuatro consonantes, Esas cuatro consonantes se debería de entender, o sea, ¿a quién le estoy hablando? Por eso, cuando Dios le responde a Moisés y dice, yo soy el que soy, o sea, es alguien que no tiene nombre, es alguien que no tiene, realmente cuando le dijo, yo soy el que soy, le quiso decir, no necesitas saber mi nombre. Ellos no necesitan saber mi nombre. Lo que necesitan saber es que yo soy poderoso,
que yo soy omnipresente, que yo todo lo sé, que yo todo soy misericordioso, como dijo el pastor al principio, que yo soy santo, santo, santo. Eso es lo que realmente, por eso esas 4 consonantes involucran una infinidad de cosas espirituales que nos llevará a eternidades lograrlo entender. Así de abierto se los puedo dejar a ustedes. Pero en el momento que los eruditos, los judíos eruditos, los rabinos, empezaron a usar, ¿cómo vamos a poner en palabras lo que Dios le dijo a Moisés? Entonces fue el propio Moisés el cual escribió los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque él fue el que escuchó, él fue el que le dijo, yo soy el que soy. Entonces él trató de ponerlo así, pero a la gente que después, que no conoce de letras, no sabe de idiomas, ¿cómo entonces lo iba a entender para decir el nombre de Dios? Entonces, al principio, en la antigüedad, en muchas Biblias hebreas, lo que hicieron fue, en algunas partes, las primeras Biblias hebreas, dejaron ese espacio donde dijera Dios, en algunas le dejaron vacío. Va a haber un espacio donde diga Dios, donde diga Dios, donde diga el nombre de Dios. Mejor se lo dejaron vacío al principio. Entonces después, pero dijeron, bueno, entonces hay mucha gente que va a decir, ¿cómo es que debo de decir ese nombre? Entonces empezaron a decir mejor sus atributos, que era el Señor, Adonai, Nisi. Empezaron a decir todos los atributos del Señor para decir, en lugar de decir el nombre de Dios, en lugar de usar el tetragramatón. Entonces, el método que usaron para realmente empezar a poner de los papiros hacia la Biblia es que empezaron a ver cómo le vamos a poner el nombre de Dios en las Biblias, cuando se traduzcan, en la Septuaginta, que fue una de las primeras allá por el siglo III. Empezaron ¿cómo lo vamos a traducir? Ese fue el dilema, ¿no? Entonces usaron 4 sistemas para poderlo, para que la gente empezara a entender cómo es el nombre de Dios. Una es la traducción literal, la cual no existe. Por eso dejaban espacios. Otra es la transliteración. Transliteración quiere decir algo, una palabra en el hebreo como lo diría alguien, para que nosotros lleguemos a entenderlo. No es la traducción, sino es la forma como se dice. O la sustitución. Esa fue usada muchísimo por la Biblia hebrea. En lugar de decir Dios, decían Adonai, decían el Señor, decían el Señor de los ejércitos. Le cambiaba mucho. Por eso usted lo va a ver en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, que se usa mucho eso, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Se usa muchísimas veces. Y esa es una de las razones por las cuales los judíos decidieron ponerle eso mejor, la sustitución. Y otra es la alusión, algo que se compare o sea casi igual al nombre de Dios. Eso es lo que significa alusión. Entonces, pero la mayoría de los eruditos hebreos en las primeras traducciones mejor dejaron los espacios donde se menciona el nombre de Dios. Amén. Entonces, vamos a nosotros a profundizar. Como les dije al principio, este tema puede durar una eternidad para lograrlo entender, y aún así no lo vamos a entender nunca. Yo he tratado, busqué muchas cosas, pero pues aquí les traigo lo que realmente yo encontré, muchísimo, ya que ha sido un tema de mucho debate. Hay muchos dicen que el nombre de Jehová no es Jehová, no es Dios, es Dios, perdón, no es Jehová, que no es Yahvé,
que no es Yahweh. En fin, hay una infinidad de controversias sobre eso. Entonces, dice, bueno, en el Nuevo Testamento, entonces empezaron los judíos, que son Juan, Pedro, Mateo, Lucas y Marcos, empezaron a ver cómo iban a poner el nombre de Dios. Porque si usted ve en el Nuevo Testamento, se hacen muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento. El Señor hizo muchas citas bíblicas del Antiguo Testamento. La mayoría en los evangelios, ahí están muchas citas del Antiguo Testamento. Pablo al igual lo hizo. Entonces ellos decían, bueno, donde dice en el hebreo el Señor, ¿qué le vamos a poner? Ese fue el dilema, ¿no? ¿Qué le vamos a poner? Cuando alguien cite algo del Antiguo Testamento, le vamos a poner Yahweh, le vamos a poner Yahvé, le vamos a poner Jehová, le vamos a poner el Señor, le vamos a poner Adonai, le vamos a poner, en fin, muchísima controversia hubo con respecto a eso. Entonces se basaron a las 4 formas ya mencionadas, que ya lo mencioné: la traducción, la transliteración, la sustitución y la alusión. Entonces esos 4 métodos empezaron a usarlos en el Nuevo Testamento. Es más, en el manuscrito griego, en algunas, como la Septuaginta, donde dice el Señor, donde dice Dios, la primerita empezaron a usar solo el tetragramatón, que son la Y, la H, la W y la H. Entonces ellos en la Septuaginta trataron de dejarlo así, donde dijera Dios, donde dijera que se mencionaba al Señor, a Adonai, a Nisi, cuando se mencionara todas esas cosas en el Antiguo Testamento, ellos iban a tratar de usar solo mejor las letras del tetragramatón. Eso fue en la Septuaginta. Entonces mejor lo hicieron de esa manera. Si usted ve lo que tenemos ahora en el Nuevo Testamento, acuérdese que en la Septuaginta fue del griego hacia muchos idiomas, fue basada en el griego, pero en el griego ya no usaban teos, sino que usaron el tetragramatón. Teos es la palabra por Dios en el griego, pero decidieron no usarlo, mejor usaron el tetragramatón. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento no se usa, es rara veces, solo cuando el Señor Jesucristo dice yo soy. Solo allí se cree que en los primeros manuscritos estaba el tetragramatón. Cuando Él dice, por ejemplo, cuando llegan a Getsemaní, cuando están en Getsemaní y el Señor está orando porque pues está afligido, porque va a ir a la cruz y va a recibir todos esos pecados de todos nosotros, llegan los romanos con los oficiales, con todo el mundo, y con Judas Iscariote. Llegan y preguntan, bueno, ¿y quién es? ¿Dónde está el Nazareno? ¿A quién buscáis? Dice el Señor. Y dice al Nazareno. Entonces Él dice yo soy. Cuando Él dice yo soy, relata los evangelios, todos caen al suelo, excepto los discípulos del Señor Jesucristo. Por eso de tumbar al suelo es solo para los que no resisten la santidad de Dios. Entonces solo cayeron al suelo todititos los romanos y todo eso. Cuando Él dice yo soy, es la misma palabra cuando el Señor le dice a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces esa palabra tiene un poder impresionante. El saber usar la YHWH tiene un poder increíble, porque por medio de eso fue creado el universo. Por medio de solo hablar fue creado el universo,
Y se cree, algunos rabinos estudiosos, eruditos creen que solo con decir esas palabras Él creó de la nada todo. Esas 4 consonantes, espero no volverme a equivocar, son 4 consonantes. Entonces, en el Nuevo Testamento no vamos a ver la utilización de la YHWH. ¿Por qué? Porque se trató mejor, como ya estaba el Señor Jesucristo, entonces trataron, cuando se hicieron las traducciones, trataron de hacer la alusión. Ya está el Señor aquí, Él vino, nació a través de una virgen, su nombre es Jesús, pues vamos a reemplazarlo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo hace citas bíblicas del Antiguo Testamento, se le trata de poner siempre el Señor, o Dios, o Jesucristo mismo, dicen en algunas traducciones. Entonces, esa es la razón, porque tenían que ponerle el tetragramatón a Jesucristo. El apóstol Pablo ya después en todas las cartas, ese es lo que utiliza cuando él cita versículos del Antiguo Testamento. Entonces él lo que hace es una sustitución en el Nuevo Testamento. Amén. Dice, por ejemplo, en Mateo 4:7, vamos a Mateo 4:7. Y si alguien tiene Mateo 4:7 y tiene el valor, por favor me lo lee en cualquier versión. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Eso es cuando el Señor Jesucristo estaba tratando de ser tentado por Satanás. Entonces él dijo lo que el hermano acaba de decir. Entonces esto lo tomaron, cuando el Señor dice esto también está en Deuteronomio 6:16. Dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Entonces aquí lo que hacen es, ya empiezan a poner el nombre de Dios. Ya mejor lo ponen como Dios. En el Antiguo Testamento se usan las 4 consonantes, que es el tetragramatón. Entonces ese es uno de los ejemplos que se empezaron a utilizar porque no querían utilizar la palabra que se utilizaba en el griego, que es el Kyrios o Kurios, que quiere decir el Señor. Pero realmente en la tradición de los griegos se le decía mucho a muchos dioses paganos, el Kurios y el Kyrios. Entonces, por eso ellos trataron de un poquito quitar todo eso y empezar a usar mejor el nombre de nuestro Señor Jesucristo como el Señor o como Jehová, lo que hoy ya vemos en muchas traducciones, o Yahvé o Yahweh en algunas traducciones en el inglés, que es el Yahweh. Entonces, lo que empezaron a hacer en el Nuevo Testamento para no usar el Kyrios fue de esa manera, pero debido a que la gente siempre quiere entender el nombre de Dios, empezaron ya en las nuevas traducciones, desde 1940, empezaron a poner mejor ya Kyrios, que es el Señor. Aunque antes se utilizaba para deidades no existentes, porque todo falso Dios no existe. El único Dios que existe es Dios, nuestro Señor. Amén. Entonces pues ellos empezaron a decir de que ni modo, tenían que usar la palabra Kyrios o Kurios. Entonces, pero cada vez que se traducían del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, usaban el nombre del Señor. Otro ejemplo es en Hechos 2:21. Vamos a Hechos 2:21.
y Romanos 10:13. Cualquiera de las dos citas bíblicas usted puede buscar. Hechos 2:21. Es más, hay 3 citas que dicen lo mismo. Hechos 2:21, Romanos 10:13 y Joel 2:32. Entonces, en Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, donde dice Señor, ahí en Joel, porque Joel dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, en lugar en el Antiguo Testamento usaron el tetragramatón, en el Nuevo Testamento utilizaron, porque esta cita la trajeron desde allá, usaron el nombre de Jehová, el nombre del Señor en algunos. Amén. Entonces ellos dijeron: bueno, hay que cambiarle. ¿Por qué? Porque ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces utilizaron el nombre del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y por eso aparece la palabra Señor aquí, en lugar de el tetragramatón. O sea, son cosas que tal vez no sabíamos de dónde vienen, pero gracias a Dios, hoy las estamos estudiando. Entonces, en el Nuevo Testamento se han utilizado muchísimas traducciones de esa manera, de traducir mejor el nombre del Señor, que se utilizó en el Antiguo Testamento, cambiarlo a Señor, cambiarlo a Dios o cambiarlo a Jesucristo. Entonces, cada vez que ustedes ven eso, que son citas del Antiguo Testamento, eso es lo que trataron de hacer mejor. Entonces, lo mismo está en 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios 8. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, la mayoría de veces no dice el Padre, solo dice el Señor, Dios, Jehová, pero no dice Padre. Dice 8:6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo. Aquí donde dice Señor, usaron otra vez, viene de la traducción del tetragramatón. Entonces, por medio del cual son todas las cosas. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él tiene la absoluta deidad, lo cual Él es el tetragramatón. Dice: por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por medio de Él existimos. Amén. Y vamos a encontrar más adelante algo que me impresionó mucho, porque por medio de Él existimos, dice, por eso hay algunos pasajes, como por ejemplo en donde se puede deducir que hay un ejemplo de los dos, de la traducción y de la sustitución, porque sustituyeron el nombre de Dios, y viene del famoso Shema. No sé si han oído esa palabra, el Shema. Shema o Shema, algunos lo pronuncian así. Es una palabra que viene de Deuteronomio 6:4. Vamos a ver, creo que es Deuteronomio 6:4 o 6:4. Vamos a Deuteronomio 6:4. También en estos versículos hay algo muy, muy hermoso detrás de cada una de las palabras. Dice Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí donde dice Jehová, en las primeras traducciones decía el tetragramatón. Entonces el Shema es algo entre la comunidad judía, en la cual la mayoría de los niños tienen que aprendérselo, para que sepan de que Dios, el Dios que nosotros tenemos, es monoteísta. O sea, solo hay uno, no tenemos varios. Por eso cuando muchos dicen la Trinidad, ustedes creen en 3 dioses.
y lo cual no es así, sino que nosotros creemos en un solo Dios y manifestado en tres diferentes personas. Entonces el Shema, ahí donde dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Si usted, ese es en el hebreo. Y la palabra Echad, cuando dice uno es, significa uno que está con otro. Cuando yo encontré esas palabras, dije, wow, no solo dice solo es uno, porque donde dice Jehová uno es, sino que allí Echad quiere decir, cuando dice uno es, que son uno dentro de varios. Entonces aún en el Antiguo Testamento está la Trinidad, que algunos no lo quieren creer. Amén. Entonces el apóstol Pablo, cuando traduce eso, lo clarifica en el Shema, porque pues estaba hablando de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, ¿cómo va a ser Dios? Entonces hay dos dioses, porque el Señor, Adonai, nuestro Señor, ¿cómo entonces se declara Dios? Por eso lo declararon blasfemo, porque él cuando dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, cuando dice yo soy el Dios Todopoderoso, el que le habló mismo a Moisés. El mismo que le habló a Moisés, ese yo soy. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces por eso vieron, hay que matarlo. ¿Por qué? Porque es un blasfemo. ¿Por qué? Porque en el Shema, que se tiene que saber todo niño, desde pequeñito, en el Shema dice que Echad, solo uno es, no hay más. Pero la palabra Echad significa uno entre tres. Eso es lo que realmente significa. Entonces, por eso, cuando los judíos, los fariseos, escucharon esto y dijeron, bueno, ¿cómo va a ser Dios si tenemos a un solo Dios? De acuerdo al Shema en Deuteronomio 6:4. Entonces el apóstol Pablo por eso trata de clarificar. Acuérdense que la mayoría que estaba en Corintio, en Jerusalén, algunos eran judíos. Y traían eso de la tradición, porque tú desde jovencito tenías que aprenderte el Shema. Se lo tenías que aprender o no eras judío. Valía casi lo mismo que una circuncisión, que nacer de una tribu de Israel. Entonces tenías que saber todo eso. Entonces si tú llevas una tradición, igual como nosotros que venimos algunos venimos del catolicismo, decimos, bueno, la tradición católica dice esto, ahora ¿cómo me lo vas a comprobar? Entonces por eso el apóstol Pablo dedicó mucho, porque por cierto el evangelio era para los gentiles, pero algunas veces les hablaba a los hebreos, y entonces él tenía que buscar del Antiguo Testamento como hoy lo podemos ver en algunos versículos, y por eso él cita algunos versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Filipenses 2:10-11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Le voy a parar ahí. En Isaías 45:23 dice, por mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses? El mismo que ustedes escuchan entre sus amigos de los hebreos, que dice en Isaías de que se doblará toda rodilla ante el Señor, ante el tetragramatón. Entonces es el mismo Señor Jesucristo que hoy ustedes vieron. El que yo les predico, ese es el mismo. Eso es lo que trató de hacer el apóstol Pablo. Entonces por eso el apóstol Pablo en muchas de sus cartas cita el Antiguo Testamento para que les llegue a los judíos y entiendan de que realmente que Jesús es Dios, es el mismo yo soy. ¿Y quién más que el evangelista Juan? El evangelio de Juan habla todo sobre la deidad de Jesucristo. Por eso cuando hay un nuevo convertido, alguien que acaba
de convertirse, lo primero que uno le sugiere es lee los evangelios, pero primero lee el evangelio de San Juan. ¿Por qué? Para que entienda quién es Jesucristo. Entonces, solo el evangelio de Juan, vamos al evangelio de Juan 1. Solo el evangelio de Juan dice todo lo que se decía en el Antiguo Testamento de nuestro Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y tinieblas no prevalecieron contra Él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué está diciendo? En el principio era el verbo. El tema del principio dice el verbo hecho carne, que se refiere a Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En la mayoría de en el evangelio de Juan se utiliza mucho el yo soy. Si usted encuentra en el evangelio de Juan, usted va a encontrar muchas citas donde él dice, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el buen pastor. En fin, usted va a encontrar infinidad de veces donde él declara que él es el mismo Dios, el Yahweh, como se le ha traducido en el inglés. Él es Jehová, como se le ha traducido en el español. Yahvé en algunas traducciones antiguas, o por ejemplo en la Iglesia Católica utilizan mucho el Yahvé. Entonces, pero terminamos siempre en lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo se pronuncia? Terminamos tantas vueltas, tantos versículos, y terminamos en lo mismo. Entonces, lo que el Nuevo Testamento hizo, como ya les dije, es usar alusiones. Entonces, en Juan 4:58, quedémonos aquí en Juan 4:58, se utiliza otra palabra que es un poquito distinta cuando se refiere. Juan 4:58, no hay 58. Me equivoqué. Bueno. 4:38 quizás. Bueno, entonces, esta es la que ya les dije, que dice, cuando él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. En esta palabra yo soy se utiliza una palabra en el griego que es ego eimi. La palabra ego eimi en el griego significa el único en su especie, que no hay absolutamente nadie igual que él. Dice que nosotros tenemos por ahí 1, 2, 3, 4 personas que se parecen mucho a nosotros, ¿no? Aún dicen algunos, miren cómo se parece a su papá, miren cómo es igualito a su mamá. En fin, todos tenemos un parecido a alguien, ¿no? Pero cuando se refiere a Jesucristo, cuando Jesucristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy, quiere decir, yo soy totalmente distinto. No me confundas con Abraham, con Elías. Por eso cuando el Señor les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Era muy importante que ellos supieran que Él es el Dios eterno, el Dios que ellos conocieron en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Él les pregunta eso, Él les pregunta para saber dónde están parados los discípulos. Amén. Entonces algunos le empezaron a decir lo que la gente decía. Que dicen, unos dicen que eres Elías, otros que eres
La reencarnación de Juan el Bautista, le acaban de cortar la cabeza. Otros que el profeta. Y vino Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, por eso cuando él utiliza, cuando las traducciones se hicieron, cuando él dice antes que Abraham fuese, yo soy, en la palabra yo soy utilizaron ego eimi. Es una traducción, la traducción griega. Y ego eimi es una palabra totalmente diferente, lo que quiere decir que no hay nadie igual que él. No existió, no existirá, no hay nadie igual que él. Él es único en su especie, único en su forma de ser, único, es un único Dios. Y por eso él es santo, santo, santo. Cuando comenzó el pastor con las alabanzas, mencionó algo que concuerda con todo esto, cuando dijo de que si usted ve en el Nuevo Testamento, Jesucristo no dice que Él es santo, santo, santo. Se dice que Él es, que no dice que Él es misericordioso, pero Él lo declara, Él es el único que declara. Él lo declara a través, cuando Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el santo, santo, santo que ustedes conocen. Yo soy el misericordioso, el que tiene misericordia cada vez que nosotros nos levantamos, cada vez que nosotros respiramos. Él es misericordioso. Entonces, si usted lo ve en el Nuevo Testamento, no dice nada sobre eso, sobre Jesucristo. ¿Por qué no dice eso? Porque no hay necesidad. Cuando las traducciones o el apóstol Pablo se encarga mucho de eso, de apoyar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, él siempre pone de que Él es el que siempre ha existido. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Por eso Juan también lo pone así. Entonces Juan constantemente, como ya lo vimos en el Evangelio, también en Apocalipsis, él se encarga de que la gente entienda de que Jesucristo no es cualquier otra persona. Él es ego eimi, Él es alguien muy especial, que no es como los Jesucristo que otras religiones tienen, como el Jesucristo de los mormones, de que nació de papá Dios y de mamá Dios. Lo crearon, es más, el papá Dios era un ser creado, era humano antes y de repente se convirtió en un Dios. O sea, totalmente unas herejías tremendas lo que ellos dicen. Entonces, Juan se encarga mucho en el Evangelio de Juan y en Apocalipsis de mencionar, dar por hecho y que nadie tenga una duda de quién es Jesucristo y de su deidad. ¿Amén? Entonces en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, cuando se le presenta a Juan. Entonces cuando él dice yo soy, está declarando que él es el Dios viviente, él es el tetragramatón. Dice, pero también dice el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Y estas tres acrónimos, no sé si usted sabe lo que significa un acrónimo. Por ejemplo, la NASA. Cuando usted dice NASA, no solo significa NASA por un nombre, sino que tiene un total de significado de qué es lo que son esas cuatro letras. La NASA, que es, ya se me olvidó, ¿usted sabe? National Aerospace o algo así, ¿no? Entonces bueno, tiene un significado, ¿no? Entonces se cree que cuando en el Apocalipsis se escribe yo soy el alfa y la omega, se utilizan tres letras griegas, que son la I, la A, que es la alfa,
y la Z, que es la omega. Sí, la A y la Z, que es la omega. Esto realmente lo que se creía entre los griegos cuando se utilizaban esas tres es que estabas hablando de alguien que es eterno, completamente eterno, que no tuvo ni un comienzo ni un final, que en él está circulada toda la deidad. Entonces, cuando los griegos veían ese acrónimo de esas tres letras, ellos sabían de que se estaba hablando de alguien totalmente distinto. Y por eso cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, cuando el Señor le dicta el Apocalipsis, trata de que no solo en el hebreo, pero en el griego también se entienda que Él es único. Por eso el apóstol Pablo ya se empieza a utilizar el ego eimi, el que les dije. ¿Por qué? Porque son nombres y son acrónimos totalmente únicos que se utilizan para una sola persona, que es Dios. Amén. Entonces, en la Septuaginta, cuando tradujeron esto del Apocalipsis, le pusieron Yahvé Elohim. Cuando dice yo soy, yo soy el alfa y la omega. Entonces, cuando dice yo soy, dice Yahvé Elohim, alfa y omega. También las Septuagintas se trataron de entender de que el Señor era Dios, y es el Dios que conocieron los padres de todos los hebreos, y el Dios que conocieron los griegos a través de los acrónimos, y también a través de ego eimi en Juan 4. Amén. Ahora, encontré algo muy interesante que me impresionó. Primero, se juntaron muchos rabinos, eso fue reciente, se juntaron muchos rabinos en Israel para deducir, ¿cómo debemos de decir el tetragramatón? La Y, la H, W y la H. Y estuvieron intentando de muchas formas, una, otra. Y uno de ellos era médico. Y les puso el sonido de cuando respiramos. Cuando respiramos. Ahora quiero que hagan esto. Ellos encontraron que la mejor forma de pronunciar esas 4 consonantes es de esa manera. Cuando un bebé, yo lo escuché en el YouTube, busqué el sonido cuando respiramos, se escucha como que dijera Yahweh, Jehová. Entonces, si usted se recuerda en los Salmos 150, al final dice, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Eso me impresionó muchísimo más, cuando dijo, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Cuando un bebé está en el vientre de la madre, cuando un bebé está allí, él no está respirando, todavía no tiene ese aliento de vida para poder salir. Entonces, lo que se le llenan son sus pulmones de agua. Entonces, ¿cómo es que el bebé funciona adentro? Cuando a la mamá le hacen el ultrasonido, lo que se escucha es el corazón, el latido del corazón, pero nunca se escucha nunca se oye que está respirando. Entonces, al momento de que el agua de la placenta se rompe, el niño ya se va preparando para salir por el útero, lo cual sus pulmones están totalmente llenos de agua, que están ahí. Entonces, ¿cómo es que el niño obtiene el oxígeno? A través de la placenta de la madre. Entonces, la misma madre, cuando ella respira, inhala, exhala, mete el oxígeno a través de la placenta al bebé y saca el monóxido de carbono a través de la placenta. Pero cuando ya el bebé va a salir, cuando sale por el útero, ya ve que es totalmente comprimido, eso hace de que de los pulmones salga el agua
del bebé a través de la boca. Entonces, cuando ya él sale, lo primero que hace es respirar por sí solo, diciendo el nombre de Dios por sí solo. Porque todo lo que respire alabe a Jehová. Se creen algunos científicos de que cuando aún las plantas tienen ese mismo sonido, los árboles tienen ese mismo sonido, los animales. Por eso dice, todo lo que respire alabe a Jehová. Porque cuando nosotros damos ese respiro, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros como seres humanos, si usted trata de parar su respiración, usted tiene que hacerla forzadamente. Si usted quiere respirar, usted lo hace naturalmente. Usted no necesita decir, tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar. No, ¿verdad? Solo cuando se nos encierra algo o algo así, tenemos un problema, entonces sí tenemos que forzar la respiración. Cuando un niño nace, es lo primero que dice. Al morir, cuando alguien muere, es lo último que hace. Muere, diciendo el nombre del Señor. Entonces cuando un bebé ya le sacan el agua, sale de sus pulmones, porque eso es lo que hace cuando sale del útero, es presionado, sus pulmones son presionados para que el agua sea empujada a través de la boca y de la nariz. Por eso también dice, y toda boca confesará que Dios es el Señor. O sea, ¿cómo vas a hacer que los ateos digan eso cuando respiran? ¿Cómo vas a hacer que la otra gente lo haga? Los ateos, los satánicos, todo eso, cuando respiran. Ahora, nosotros decimos, respiramos como entre 12 a 20 veces por minuto. Esa es la persona normal que no está haciendo ejercicio, que está saludablemente. Lo que se traduce unas 6 millones de veces al año. Tenemos un respiro. 6 millones de veces al año. Viene siendo como 538 millones de veces en la vida. Aproximadamente aquellos que llegan a los 80, aquellos menos. Pero constantemente estamos diciendo el nombre de Jehová. Ahora, no lo decimos porque lo conocemos. Y eso es lo grande de que el Señor Jesucristo, cuando dice, muchos que no me conocieron, pero sabrán quién soy y dirán que yo soy el Señor, porque automáticamente estamos respirando. El cuerpo, la vida que nosotros tenemos, automáticamente le está dando alabanza al Señor. Ahora, ¿qué pasa con nuestra alma, con nuestra mente, nuestro corazón? Ahí es donde entra la salvación. Porque todos, quien sea, animal, planta, persona, está mencionando, y cuando tú mencionas el nombre de Dios a través de la respiración, le estás dando alabanza, lo estás alabando a Él. Pero cuando nosotros venimos, por eso se nos dieron estos pulmones, tenemos que alabar al Señor. Porque no solo es que el hacer monóticamente, que el cuerpo lo está haciendo automáticamente, por eso no tenemos que pensar que tengo que respirar, sino que nosotros tenemos que forzarlo, que salga de la boca. Te adoro, te amo, Señor, alabanza tu nombre. Glorifícate, Señor, te amo por todas las proezas, por todo lo que has hecho en mi vida, por el cambio que has hecho en mi vida. Eso es lo que tiene que salir de nosotros. Automáticamente cuando nosotros respiramos lo hacemos, pero eso ya viene del Señor. Esa es parte del Señor. Entonces nosotros tenemos que entrar en eso mismo, en alabarle, en decirle, santo, 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 porque automáticamente ya lo decimos cuando respiramos. No se preocupe si alguien le dice, el nombre del Señor no es Jehová. Por ejemplo, mañana que vayamos a evangelizar.
El hombre del Señor de Jehová, ustedes lo usaron de otra manera. No se preocupe. Constantemente lo estamos diciendo. Cada vez que respiramos. Cuando nosotros, no solo cuando nosotros respiramos, lo hacemos por la boca y por la nariz también. Por eso toda lengua también confesará que Jesús es el Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.